hacer una oración para que el Señor nos siga ayudando, como hasta aquí lo ha venido haciendo, y gracias a todos los hermanos que de voluntad participaron en el servicio. Amén. Padre Dios Todopoderoso, en estos momentos nos presentamos delante de ti tal como somos. Tú conoces nuestro íntimo ser, tú conoces nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, tú sabes el deseo que hay en nuestro corazón de tu obra, tú conoces la voluntad que tú has puesto en nuestro espíritu, que proviene de ti, para que sigamos adelante, esforzándonos en medio de toda prueba, en toda debilidad, en toda dificultad. Tú eres el que nos mueve, porque sabes que somos hombres sujetos a pasiones. Hombres, Señor, nada más que hombres, pero tú eres Dios. Y te ha placido a ti morar y hacer morada en nosotros por tu Espíritu. Te ha placido llamarnos a ser participantes de la bendición que le prometiste y le juraste por ti mismo a Abraham y a su descendencia después de él, que creyeran en ti de la misma manera que creyó Abraham. Nos ha dado a nosotros esa fe con promesa que tiene la bendición de Abraham, que trae y hace presente esa bendición en este tiempo, porque tú eres el mismo hoy, como lo fuiste ayer, y lo serás por los siglos. Ayúdanos en esta tarde. Mira lo que se ha de compartir. Estas escrituras son tuyas, están en tus manos, para que seas tú el que nos vayas dirigiendo, nos vayas ayudando y nos vayas, Señor, preparando para lo que vaya a venir de aquí en adelante. Prepara este pueblo, este es tu pueblo, tu obra, tu propósito, tu plan. Tú eres el que sabe de qué cosa estamos necesitados. Padre, bendícenos y danos a cada cual conforme a la medida de la fe. En el nombre de Jesús, mira a la hermana Yaniris, mira su hogar, sus hijos, su esposo, mira a la hermana Marfa y mira a toda la familia que está enferma aquí también en New Jersey, Señor, en Pensilvania. Que tú también pases tu mano de misericordia y de sanidad sobre todos los cuerpos enfermos, sobre todos los miembros de tu cuerpo que estén enfermos. Tú pases tu mano de misericordia, Señor, y restaure la fuerza y el ánimo y la buena disposición para seguir trabajando en este camino. Gracias, Señor. Ayúdanos. Pon tu mano sobre la hermana Mariana y fortalécela en el espíritu. Ayúdale, Señor, dale entendimiento de tu obra cada día más. Igual te pido por Silvia, por Mariana, por Mical y por todos nuestros hijos, los hijos de todos nuestros hermanos, por sus esposas, por sus esposos. Te pido que tú tengas misericordia de todos nuestros familiares y que les concedas hallar gracia delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermano, se hablaron tantas cosas en este día de los hermanos que trajeron las porciones. Una de las cosas que primero resaltó fue vivir en el Espíritu, que fue lo que la hermana Mariana compartió, que el deseo de ella, la voluntad de ella, el anhelo de ella era poder vivir en el Espíritu, servirle a Dios en el Espíritu. Y cuando ella estaba hablando de esto, también la porción que trajeron los hermanos de las escrituras de Primera de Juan, también hablando de la vida, del Espíritu. Así es que el tema de hoy, y la hermana Nilda leyó también otras escrituras que la tengo aquí abierta todavía, que fue en el Salmo 119 y dice el verso 172 de ese salmo, el Salmo 179, el verso 172. Dice ese verso: mis labios rebosarán alabanza, el 72, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Aleluya. Y el tema que vamos a compartir hoy, un tema sencillo, pero para que lo escribamos, lo meditemos, indaguemos en él, se llama
la lengua del Espíritu. La lengua del Espíritu, vamos a hablar un poquito sobre la lengua del Espíritu. ¿Y por qué vamos a hablar de la lengua del Espíritu? Y cuando se habla de lengua, se habla de lenguaje, porque no estamos hablando, cuando hablamos, queremos primeramente hacerle ver que no estamos hablando de la lengua, el miembro que se mueve. Esto es un músculo que yo tengo en mi boca, que se mueve y hace su función. En ella está el sabor para probar. En ella hace tantas funciones la lengua, para hablar, para probar y para otras muchas funciones que la lengua tiene en ella. Pero no estamos hablando de este miembro. Cuando habla de la lengua del Espíritu, sabe que Dios es Espíritu. Primeramente, Dios es Espíritu, y si estamos hablando de la lengua del Espíritu, estamos hablando de la lengua de Dios. Y usted dirá, pero Dios no es un hombre, no es una persona, es Espíritu. ¿Cómo Dios puede tener una lengua? Pues claro que sí, Dios tiene una lengua. Así es que vamos a seguir desarrollándonos y vamos a mirar unas escrituras en Apocalipsis 2:17, muy conocida de todos nosotros, la hemos leído montones de veces, y esas escrituras en Apocalipsis 2:17 dice, en el 2:17 de Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces quiero que nos enfoquemos en la parte que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, si el Espíritu dice, le habla a la iglesia, por algún medio habla el Espíritu, porque el Espíritu tiene que tener un medio para hablar. Por eso es que se llama el tema la lengua del Espíritu. Y a veces se nos hace como tan increíble creer y ver que la lengua de Dios está en medio del pueblo, la lengua del Espíritu. Por eso muchas veces en los cultos, en las reuniones, muchas veces el que habla es el hombre. Y nos damos cuenta de que el que habló fue el hombre. Pero hay muchas veces que el que habla es el Espíritu. Y hacemos bien estar atentos a lo que dice el Espíritu a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender una cosa. No podemos oír la lengua del Espíritu si no tenemos oído. Primero lo que tiene que hacernos Dios, formarle Dios al creyente, es el oído. Eso es un proceso que va tomándose en la palabra. El creyente va alcanzando por el programa de las Escrituras, el programa que hay en la enseñanza. Dios le va formando al hombre oído. Como dijo David, Dios me dio oído de sabio para oír. Nosotros tenemos que creer que Dios está formándonos un oído. Cada enseñanza que nos trae la palabra, nos trae las escrituras por los hermanos, nos están preparando, están formándonos, están formando un oído en nosotros. Porque ¿cómo Dios nos va a hablar si primero no tenemos el medio de recibirlo, verdad? Por más que Dios nos hable, si no tenemos el medio para recibir el hablar de Dios, la información de Dios, no podemos. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Si yo quisiera hablarle a ustedes en hebreo, no pudiera hablarle, aunque yo supiera el lenguaje hebreo, no puedo hablarle a ustedes el lenguaje hebreo,
hasta que no le forme a usted el lenguaje hebreo. Es decir, hasta que no le forme el oído para ustedes poder oír el lenguaje hebreo. Porque si no hay un oído formado, por más que ya habla el viento, el que está hablando. No hay un sentido, no hay un sonido definitivo, un sonido que defina lo que está hablando esa voz. Por eso es que el oído tiene que ser formado. El oído es conocer el lenguaje. En esta parte de la palabra, de la enseñanza, el oído es llegar a entender el lenguaje. Porque si usted no entiende el lenguaje, usted lo que está oyendo es un sonido. Entonces no está oyendo nada, porque lo que está oyendo, como me decía una vez el hermano Rafa, en una de las enseñanzas, que iba con unos haitianos, y los haitianos iban contentos, todos, como 5 o 6 haitianos, todos riéndose, hablando, y él no entendía y le molestaba porque él no sabía lo que estaban diciendo. Y quizás ellos estaban gozándose en la conversación de algo que le causaba a ellos alegría y gozo, pero a él no le causaba alegría y gozo porque no entendía lo que se estaba transmitiendo. Por eso la lengua del Espíritu, Dios tiene que formarnos un oído y darnos una capacidad por el oído para discernir y apreciar lo que se está trayendo en ese sonido, porque es un sonido de lo que estamos hablando. Dice aquí, cuando se habla de lengua, se habla de lenguaje y de hablar. Hablar es un sonido a un lenguaje, darle un sonido a un lenguaje. Jesús, siendo el verbo de Dios, la palabra de Dios, Jesús es el verbo, la palabra de Dios, el que trae ese sonido de la palabra a la luz, dándonos a conocer lo íntimo de Dios. Por eso es que cuando se manifiesta Jesús en Israel, es lo mismo que está sucediendo hoy, porque como Jesús es el mismo y nosotros hemos entendido que Él es la palabra, es el verbo, de la misma manera que se manifestó en aquel tiempo y el sonido que emitió esa palabra fue un sonido que le hizo retener los oídos al que lo oyó. En vez de causarle alegría, causarle gozo, causarle contentamiento de que se le estaba dando la información que tenía Dios como promesa para Israel por medio de ese sonido. ¿Qué sucedió? Le causó molestia. Y el que estaba hablando era Dios mismo. Pero yo quisiera que Dios me hable. Ay, si Dios me hablara. Ay, qué bueno cuando Dios nos habla. Y entonces viene Dios hablando y nos causa lo mismo que le causó a aquel pueblo. Vamos a mirar en Juan 8:18, rapidito, hermano, unas escrituras ahí. En el libro de Juan 8, y recuérdese que el que tenga oído, oiga. Por eso es que le vamos a pedir a Dios, hermano, que nos ayude a todos. Que lo que nos falte para tener esa formación completa, el Señor nos ayude. El Señor haga una realidad su obra entre nosotros. En Juan 8:18-20. Y dice las escrituras, dice el verbo Jesús, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, si Jesús es la palabra, el verbo, y hay uno dando testimonio de él, como el verbo, dándole ese sonido a esa palabra. Eso hay que meditarlo bien, hermano. Vamos a seguir leyendo los otros versos. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. ¿Qué pasaba ahí? Había algo
porque estaba ahí delante de ellos el testimonio. La palabra estaba ahí de pie delante de ellos. Estaban dando testimonio de Jesús en ese momento. En este tiempo estamos dando testimonio de Jesús y diciendo que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo que creyera en Él sea salvo. Y si le dijera yo eso hoy a ustedes sí, eso fue allá en Paz. No, estamos hablando de que Dios está enviando a su Hijo. Es su palabra. Todos los tiempos que nos reunimos, Dios envía su palabra. Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Pero tiene que estar en algún lugar, de alguna boca, de algún lugar sale la palabra. No volverá a mí vacía. Porque el propósito de Dios es que la palabra haga el trabajo para lo cual ella ha sido y es enviada en medio de nosotros. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo que la envié y será prosperada en él. El trabajo de Dios es formarle a un pueblo un oído claro, un oído que usted esté consciente que cuando oiga el timbre, el sonido de la voz del Espíritu, usted pueda discernir y entender. Como dice, si alguno tiene oído, oiga. No puede oír uno sin oído. Uno que no tiene oído no puede oír. Y sin embargo, miren esto. Jesús le dijo, ¿tienen oído? Del pueblo que estaba delante de la palabra. ¿Tienen oído? Y no oyen. Boca tienen y no hablan. Entonces, si tenían oído y no oían, era que tenían la enseñanza, pero no tenía la enseñanza, no le había formado a ellos, no le habían dado a ellos lugar a que la palabra hiciera el trabajo para lo cual Dios la envió y la puso delante del pueblo. Pero no en todo, porque habían unos que estaban esperando y estaban buscando ese sonido. Y cuando llegó la palabra a ellos, una vez oyeron el sonido de la voz, se fueron. Y detrás de él salió mi alma. Porque a todos los que llama el verbo, a todos los que la palabra se le manifiesta, se los lleva. Hermano, se los lleva de una vez. Cuando usted ve la verdad de la palabra, cuando usted ve la verdad de Dios en lo que usted está siguiendo, usted se va detrás de la verdad. Usted sigue la enseñanza, usted sigue la verdad. Y ahora no estamos hablando de que usted se vaya a ir de un lugar a otro. Lo importante es, como decía el hermano Gabriel, a dónde nos quiere llevar Dios, a usted mismo. El asunto es en nosotros. El asunto es en cada uno de nosotros. Y en esta tarde estamos viendo aquí por las Escrituras, en el verso 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Mire, hermano, solo entiende, solo puede, cuando dice nadie le prendió, es cuando nadie le echa mano a la palabra. ¿Cuándo es que usted y yo le echamos mano a la palabra? Si él es el verbo, porque no estamos echándole mano a un hombre. Pero ¿cuándo es que usted y yo le echamos mano a la palabra? Cuando la entendemos. Cuando entendemos y la razón de lo que nos quiere transmitir Dios por medio de su palabra, la abrazamos, ahí se cumple lo que dice, hará aquello para lo cual fue enviada. Entonces la palabra tiene que hacer un trabajo, porque si estamos hablando de formar un oído, tiene que haber una manera de formar un oído en un pueblo. Y tiene que ser Dios el que lo haga, porque Dios es el que forma el oído. Vamos a mirar unas escrituras más. Y esto las vamos a mirar en el Viejo Testamento para que veamos algo, porque estamos hablando un poquito de la lengua del Espíritu, ¿verdad, hermano? La lengua del Espíritu. Entonces, si es un espíritu,
si estamos hablando de que Dios es espíritu y Dios va a hablar con un pueblo, ¿qué tiene que tener ese pueblo para poder oír a Dios que es espíritu? ¿Qué tiene que tener ese pueblo? Esa es la pregunta que le hago a ustedes. Vamos a mirar en Zacarías un minuto. El libro de Zacarías es uno de los profetas menores y estamos aquí. Y vamos a leer en el capítulo 12 de Zacarías. Vamos a leer en el primer verso con detenimiento, hermano. Miren lo que dice. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, Dios, el Dios Todopoderoso, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Entonces Dios, Jehová, como lo quieras llamar, el espíritu tiene que formar el espíritu dentro del hombre. Es como único usted y yo vamos a tener ese oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero tiene que Dios formar lo que es Él en nosotros. Tiene que Dios formar su obra en medio de nosotros. Ese oído, vamos a hablar del oído, porque estamos hablando, si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Estamos hablando de un sentimiento, un sentir que tiene que haber en nosotros. Haya pues, como dice Pablo, el sentir en vosotros, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener ese oído, pero formado por Dios, para poder oír lo que dice la palabra. Si alguno tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Entonces, si buscamos para que veamos que eso es así, y la iglesia tiene que, nosotros como miembros de la iglesia tenemos que alcanzar este conocimiento, esta porción. Por eso, mire hermano, si estos que estaban allí con Jesús, todos los que estaban allí cuando Jesús le habló de que Él era el que daba testimonio de sí mismo y que el Padre daba testimonio, estos eran creyentes como nosotros, eran gente que creían y tenían las escrituras y seguían la enseñanza de Moisés y de la ley y de los profetas. Pero el problema era que cuando se manifiesta la verdad de lo que está escrito, cuando se manifiesta la luz de lo que está escrito, cuando se manifiesta la razón de lo que está escrito, ellos no pudieron entender. No era culpa de ellos, fue que ellos no le dieron lugar, no ligaron fe a lo que está escrito. Porque la fe es la que abre la puerta para entrarnos a la dimensión del Espíritu. Nos pasa de una posición, como dice el hermano Domingo, nos pasa de una posición a otra posición para poder oír a Dios. Y miren cómo dice aquí el apóstol Pablo ahora en Primera de Corintios, ahí un poquito más adelante, en Primera de Corintios, vamos a mirar aquí en el capítulo 2 de Primera de Corintios y vamos a ver algo aquí bien lindo. Miren esto. Dice Pablo, así que hermanos, del 1 en adelante, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pero, ¿qué demostración del Espíritu y de poder está hablando Pablo aquí? Que se le reveló
Dios le reveló a Pablo el programa de él en la ley, el programa de él en la promesa que tenía Dios para dársela a este pueblo, para hacer al pueblo gentil participante de la promesa que él juró a Abraham para su descendencia después de él, en la cual todas las naciones iban a ser benditos por esa fe que tuvo Abraham, que creyó lo que Dios le habló. Estamos hablando de hablar, hermano. En el hablar hay un poder increíble. En el hablar, mire, usted sabe que nosotros somos creadores, ¿verdad? Usted y yo somos creadores. ¿Cómo va a ser el que crea a Dios? Sí, pues mire, eso no vamos a entrar en eso ahora, pero es para que se quede con eso en la mente. Usted sabe todas las cosas que yo he hecho que era un pensamiento en mí y yo las he creado y las he traído a la realidad. Las he hecho una realidad. Eso me hace ser un creador. Pero es para que se pongan a meditar en eso. Porque mire, hermano Rafael, cuando él tiene en él millones de cosas para crear. Él coge, puede ser unas galletas de coco, le puede ser unos dulces de coco, le puede hacer lo que sea, pero todo eso está en él. Y cuando él quiere manifestarlo, lo hace. Los manifiesta, pero es de él que se manifiesta. Entonces, en nosotros hay tanta gracia, hay tanta bendición, hay una bendición tan grande que todavía nosotros no hemos, como dice el americano, we haven't tapped into it. No hemos todavía tocado ese punto de esa bendición que hay y de esa gracia que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque lo que pasa, hermano, mire, esto es lo que pasa. Podemos estar muriéndonos de sed, transido, como decimos en Puerto Rico, de la sed. Y nos ponen un vaso de agua. Y porque el vaso tiene una manchita o un poquito de grasa por fuera, no bebemos el agua. Porque estamos mirando la mancha y la grasa. Pero no nos concentramos a mirar lo que hay en el vaso, que es el agua, que es la que nos puede saciar la sed. ¿Ah? Si nosotros pusiéramos los ojos en Jesús, todavía ese verso no lo hemos practicado. Puesto los ojos en Jesús, es el verbo, el mensaje. Déjese de estar mirando el mensajero, que se va a perder la gloria, se le va a ir por el lado la gloria por estar mirando al mensajero. Ponga los ojos en la palabra, que es lo que lo va a salvar, es lo que le va a dar vida, es lo que lo va a enseñar, es lo que le va a formar ese oído que necesita para oír la voz de Dios. Puesto los ojos en Jesús, vamos a ver si empezamos a practicar de verdad, a poner los ojos en Jesús y no en un hombre, en la palabra, en la lengua del Espíritu. Entonces, dice Pablo aquí, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque cuando el hombre entiende el programa de Dios, mire, hermano, aquel a quien Dios le da a conocer su programa y le da a conocer la obra de él, para él trabajar en ella, tiene un poder. Dios le da un poder, le da una autoridad. Es una virtud que viene con eso, con esa bendición viene un poder, una virtud. Porque cuando Dios le da a conocer los tesoros de él, eso no es cualquier cosa, hermano. La obra de Dios no es cualquier cosa, la palabra de Dios no es cualquier cosa. Dios le está poniendo a usted en las manos, le está dejando ver los arcanos de Dios para hacer un trabajo en medio de este pueblo. Y sigue diciendo, sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ya ese hablar no es un hablar cualquiera, porque los que han alcanzado madurez es los que se han dejado que Dios les forme el oído que tanto necesitamos para oír esa voz.
Madurez es alcanzar un grado de conciencia en la palabra, de ir entendiendo que la obra de Dios es espiritual, que Dios es espíritu y que está buscando adoradores que lo adoren en espíritu, en verdad. No es que nos vayamos por ahí, por todos los lugares buscando gente, no, entre nosotros. Dios quiere hacer sus adoradores. Si en este grupo estamos aquí reunidos 24 personas, Dios está buscando adoradores entre nosotros que le adoren en espíritu. ¿Y cómo le vamos a adorar en espíritu? Que entienda el lenguaje del espíritu y que usted aprenda el lenguaje del espíritu, la lengua del espíritu, para que adore a Dios. Sigue diciendo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que no oyó, que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que les ama, pero nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios nos revela estas cosas por el Espíritu? ¿Cómo es que Dios nos las reveló, hermano? Por la predicación de los hermanos, por la lengua del Espíritu, por en algún lugar tiene que estar la lengua de Dios, para que nos hable de las cosas del Espíritu. Entonces, nos las reveló por el Espíritu, para que nosotros, hermanos, no nos quedemos en el ideal de la religión y en el ideal de la imaginación, no nos quedemos en el ideal de los muchos, porque a nosotros nos gusta estar entre los muchos, donde haya mucha gente, porque creemos que lo de Dios depende de mucho. No, lo de Dios no necesita mucha gente. Dios lo que va a hacer lo hace con uno. Dios lo que va a hacer lo hace con uno solo. Y ese es su verbo, Jesús. Así es que, hermano, miren bien esto. Eso de estar con mucha gente, no busque estar con mucha gente, busque estar con uno. Así es que nosotros tenemos que meternos eso en la mente y en el corazón. Que las multitudes lo que hacen es que extravían el sentido de la verdad. Extravían el sentido de la verdad. Lejos está, como dice Pablo, y lo vamos a ver ya mismo aquí mismo en estas escrituras. Nos revela estas cosas, los misterios que hay en Dios, cosas que ojo no vio ni oído yo. ¿Por qué usted se cree? Yo he ido a tantos lugares, me he sentado entre tantos grupos y no he oído una palabra de lo que estamos hablando aquí. Porque está privado. Dios se lo privó. Y si Dios está revelando estas cosas entre nosotros, hermanos, ¿cómo nos debemos sentir nosotros? No, nosotros tenemos que sentirnos muy agradecidos de parte de Dios. Muy agradecidos tenemos que sentirnos de parte del Señor, de que el Señor se haya placido de darnos el reino. Desde que el Señor se haya placido en darnos el reino. Eso es lo más grande. Y cuando digo darnos el reino, es que la palabra espiritual es la que está reinando en medio de nosotros. Nosotros estamos pidiéndole a Dios
que nos vaya formando ese oído. Porque en parte conocemos y en parte no conocemos. Aleluya. Un minutito, hermano, por favor. En parte conocemos y en parte no conocemos. En la parte que no conocemos, todavía el oído está que tiene que ser el sentido tiene que ser ejercitado. El sentido tiene que ir ejercitándose. ¿Cómo se ejercita el sentido? Oyendo la palabra, oyendo las enseñanzas, meditando las enseñanzas, escudriñando, como decía que los judíos de Tesalónica escudriñaban las cosas que le hablaban los apóstoles para ver si eso era así. Entonces, al ellos ir escudriñando, al ellos ir investigando, a ellos ir inquiriendo, se iba desarrollando el sentido, porque la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos hasta la estatura y a la medida de varones perfectos. Porque el trabajo de la palabra es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ese es el trabajo de la palabra, hermano. Pero usted tiene que creerlo. Pero no es que yo sea perfecto, que no se me salga una palabra equivocada de la boca, o que yo diga o haga algo que como cualquiera de los otros hombres las hace. Nosotros somos hombres humanos, hermano. El que me diga a mí que no comete una falta en este cuerpo humanamente es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque todos somos humanos. Todos cometemos falta. Por eso la palabra dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios. Porque es que el Señor sabe que somos hombres y mujeres débiles. Pero no lo que hemos creído no es débil, hermano, es poderoso en Dios para destrucción de fortaleza. Pero lo que sucede es que usted sabe lo que es un hombre del calibre del rey David, que tenía el corazón de Dios. Y todos estos ejemplos que quedaron escritos en las escrituras, quedaron escritos ¿para qué? Para nuestra enseñanza, hermano, para que nos apoyemos y sepamos que Dios es un Dios misericordioso y perdonador. Porque cuando David, viendo por la ventana, cuando estaba el pueblo en la guerra y estaba el pueblo peleando por la posesión que le tocaba al pueblo, David mirando por la celosía, vio una mujer. Eso le puede suceder a cualquiera de nosotros, pero no eso tiene una enseñanza bien profunda espiritualmente, pero vamos a mirar en lo físico, porque nosotros tenemos que saber que todos cometemos falta. Y el que no la cometa, levánteme la mano. Ahora digo yo como Jesús, el que esté limpio de pecado, tira la primera piedra. Aquí nadie está exento de cometer falta, todos cometemos falta. Lo importante es que tengamos el valor para hacer lo que hizo la hermana Mariana, que confesó. Así que el Señor nos ayude, no nos queremos salir. Ahora vamos a volver aquí para que veamos algo. En el libro de donde leímos en el capítulo, vamos a mirar el verso 11, un minuto. El verso 11. Aleluya. ¿Cómo dice? Ese verso 11 dice así. Miren esto. Esperen un minuto, que es que se me bajó esto aquí. Okay. El verso 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Escuchen bien. ¿Cómo ustedes van a saber las cosas de Aníbal si Aníbal no las manifiesta? No declara cómo se siente, no declara qué entiende, no declara lo que sabe,
No, nadie va a conocer las cosas del hombre, pero estamos hablando del hombre natural, en la palabra, en la enseñanza y aún en las cosas físicas. Pero en cuestión de lo que dice aquí, así también para que sepamos que lo de Dios, perdón, ese no es el verso 11. Así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces quiere decir que hay un espíritu en mí, que es el sentir que yo tengo, que es el que da a conocer lo mío. Y es el que da a conocer, hay un espíritu que da a conocer las cosas del hombre, que son las primeras cosas que se hablan en la palabra. Y es lo primero que se comunica en la palabra. Y luego, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu, por medio de la lengua del Espíritu. Lo profundo de Dios solo lo hace manifiesto Dios. Eso está oculto de usted y de mí y de todos los que nos podamos reunir delante de las Escrituras. Solo Dios hace manifiesta estas cosas. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, debe que ese es el espíritu que estaba hablando primero, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Usted dirá, pero el espíritu que proviene de Dios. Bueno, si usted tiene que tener la lengua del espíritu, ¿cómo se le va a formar la lengua del espíritu un creyente? Vamos a mirar en el libro de los Hechos. Vamos a mirar en el libro de los Hechos. Este trabajo lo hizo la palabra, lo hace Dios por medio de su verbo. Y es en medio del pueblo, es el mismo trabajo que Dios quiere hacer hoy en nosotros, para que seamos imitadores de Dios como hijos amados, como lo fueron estos a quien Dios visitó por su verbo. Miren lo que dice aquí. En el capítulo 2 de Hechos, vamos a mirar el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Es decir, la enseñanza estaba entre ellos y todos ellos estaban en la enseñanza. Ellos estaban todos sentados en la enseñanza y la enseñanza estaba en todo el pueblo que estaba allí reunido. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Pero repartidas. Bueno, la palabra sale. La palabra, eso no está hablando que eso fue de allá arriba del espacio, que vino un viento. No, era de los mismos hermanos que estaban reunidos, que estaban esperando que Dios le diera el cumplimiento, que hiciera manifiesta la bendición y le diera cumplimiento a la promesa que dijo Jesús, que si Él se fuera, Él volvería. Él volvería de nuevo. Pero la palabra volvería, como decía la enseñanza última que trajo el hermano, en otra posición. Entonces, ¿qué sucede? Que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. A cada uno se le dio una porción. Y miren cómo sigue diciendo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu le daba que hablasen. Usted está viendo, la lengua del Espíritu es el mismo Dios el que reparte la lengua. A cada uno se le da una bendición. A cada uno se le da una porción. Y es Dios mismo el que unge esa porción para que usted pueda hablar darle sentido, sonido a esa lengua que Dios le da a usted. O sea, Dios le da un razonamiento, Dios le da un discernimiento, Dios le da una capacidad. Y a esa capacidad, a ese discernimiento, a ese razonamiento, Dios le da vida.
a usted para que usted le da una unción para que usted pueda ejercer esa lengua. Y usted pueda hablar la maravilla, lo que usted entiende de Dios mediante ese sonido. Eso se llama la lengua del Espíritu. Se le repartieron. Usted se cree que está hablando de otra cosa. Es eso, hermano. Y lo dice más adelante aquí en el libro de Primera de Corintios 12. Vamos a mirar más atrás porque ya se nos acabó el tiempo. Y dice aquí en Primera de Corintios 12, en el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a esto es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otras interpretaciones de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dios quiere un pueblo entendido en esta enseñanza. Que cuando leamos estas escrituras sepamos que esto tiene que hacerse una realidad en cada uno de nosotros. A cada uno se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Lo único que sucede es que nunca jamás vamos a hacer todo de la misma medida, porque si yo me paro al lado de Gabriel, Gabriel es más alto que yo. Pero si me paro al lado de otros hermanos, soy más alto que ellos, aunque yo soy chiquito. Y todos tenemos una estatura físicamente y en la palabra es igual. Todo Dios se repartió en medio de nosotros. Cada uno tiene una bendición de parte de Dios en este pueblo. Mire, cada uno, la hermana Lourdes cantó ese cántico, me conmovió a mí, me hizo llorar. La hermana que cantó, el testimonio de la hermana me hizo llorar. O sea que cada cual tiene una porción que le es dada de Dios. Usted tiene que creer que lo que usted tiene que cuidarlo, atesorarlo, cultivarlo, porque eso le ha sido dado por Dios. Pero como nosotros no somos un pueblo religioso, ya sabemos que las cosas de Dios no son como la gente las está pintando. Nosotros estamos en la realidad, hemos creído en la realidad de lo que es Dios. Porque si estamos hablando de la lengua del Espíritu, la boca de Dios tiene que estar en este pueblo, porque la lengua tiene que estar en la boca. Entonces lo lindo es que está en este pueblo. Que muchas veces Dios no habla, eso no importa, pero está aquí, está entre nosotros. Hubieron tiempos en que escaseaba la palabra de Jehová, ¿verdad que sí? En Israel hubieron tiempos que la palabra de Jehová escaseó. Y dice la palabra de Jehová escaseaba. Entonces, si escaseaba la palabra de Jehová, ¿cuál era la palabra que se estaba oyendo? En medio del pueblo no era la palabra de Jehová, pero estaba oyéndose siempre palabra. Por eso es que nosotros tenemos que vivir por fe. Como decía una vez, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Vivir por fe. Vivir por la fe. Creer, como decía el hermano Rafa en ese cántico, el Señor nunca nos deja. El Señor está ahí. Ahí, el que se va es uno. La mente de uno es la que se va. La mente de uno es la que se aleja. La mente de uno es que se pone de espalda a la palabra. Pero el Señor nunca nos deja. Nunca nos deja. Así que, hermano, yo espero que algo le haya transmitido para que podamos seguir adelante fortalecidos. Ya el tiempo se nos acabó. Le damos gracias al Señor. Esperamos, si Dios lo permite, el miércoles seguir tratando un poquito más de esto. Y el miércoles pues le vamos a dar más parte a los hermanos, como si no sé si la hermana va a venir, pero como quiera. Así que traten de reunirse y nos seguiremos gozando y compartiendo estas cosas. Amén. Yo voy a dejar que una de las